Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase de herramientas para Big Data. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es la parte práctica de lo que hablamos en la última clase, de lo que es el Medium Data. ¿Ok? En el Medium Data hablamos como las estrategias que se podían utilizar en Pandas, en NumPy, diferentes herramientas en SQL, indexar una, es decir, hablamos de tres tipos, hablamos de compresión, hablamos de procesamiento por lotes, hablamos también de, ¿cómo se llama? Del indexado, ¿ya? Para qué servía cada cosa, qué herramientas se podían utilizar, etcétera. Entonces lo que vamos a estar utilizando hoy van a ser esas herramientas en Python. Vamos a usar esas herramientas y nada, les voy a dar ejemplos de código y vamos a ver más o menos cuánta memoria se lleva para ir haciendo una comparación de la memoria que se llevaría cargar los datos de manera normal por defecto y cuánto se llevaría cargar los datos ahora utilizando, no sé, compresión o otros tipos de técnicas. ¿Ya? Eso es lo que vamos a estar haciendo. A ver, pero primero lo que vamos a hacer es instalar las herramientas, ¿no? Entonces, en Python, cuando ustedes instalan Python, hay una herramienta que se llama pip, que es súper útil porque es una herramienta de manejo de dependencia. Y entonces, por ejemplo, en otros lenguajes, no sé si le ha pasado, por ejemplo, C++, instalar una dependencia en C++, cuando queremos compilar un código fuente o algo así, es un dolor de cabeza, porque a veces tenemos que estar compilando cada una de las dependencias, después compilar la que tengo, y tenemos que hacer todo eso en trabajo manual. Entonces, el pip de acá de Python trata como de evitar eso. Entonces, el pip accede como un repositorio, eh, ¿cómo se puede decir? Un repositorio global donde están los instaladores de las herramientas y aparecen también como las dependencias que necesita para instalarse. Entonces, por ejemplo, si yo pongo pip install, el install lo que dice es que quiero instalar algo y aquí pongo el nombre de una dependencia, eso lo que hace es que busca en este repositorio global, busca esa dependencia, esa librería que yo quiero instalar, de qué depende, ¿ya? ¿Qué dependencias necesita para funcionar? Y entonces, instala primero todas las dependencias y cuando termina de instalar todas las dependencias, instala la librería que yo necesito, ¿ya? Y eso me ahorra muchos problemas en tema de compatibilidad, etcétera. Porque yo le puedo decir, quiero esta librería en su versión, imagínense que va por la 2.5 y yo la quiero en su versión 1.0. Entonces yo puedo hacer así y decirle 1.0. Bueno, en dependencia si el versionado lo crearon así, porque hay algunos que ponen .0.0, no sé, en dependencia del desarrollador cómo haya puesto el versionado. Pero bueno, si le digo la 1.0, entonces él sabe para esa versión qué dependencias, de qué versión necesita instalar cada dependencia, ¿ya? Y todo eso lo maneja transparente a nosotros. Nosotros solamente tenemos que ejecutar una línea de código y nos facilita mucho la instalación de dependencias, ¿ya? Eso es una cosa de las que hace a Python tan potente, ¿ya? No sé si han trabajado, bueno, sí, me imagino que sí, que han instalado independencias, perdone, dependencias en Java y todo eso. Igual, por ejemplo, las herramientas estas para construir ejecutables en Java, hay herramientas que nos lo facilitan y nosotros accedemos a un sitio y descargamos como la línea necesaria, la agregamos en estos archivos y ahí se facilita de cierta manera. Java no es tan arcaico como C++, ni tan complejo de instalar dependencia. Pero Python es mucho más sencillo. Es decir, Python simplemente es una línea de consola como instalamos la dependencia. Y así es como la vamos a instalar. Ahora, sucede una cosa. Yo tengo el sistema, yo tengo mi sistema, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo estoy desarrollando algo, digamos, y yo estoy haciendo varios sitios y yo necesito para un sitio tener instalado Django, digamos, NumPy y Pandas para este sitio? Pero necesito eso nomás, no necesito nada más. Entonces, para otro sitio, necesito instalar no Django, sino necesito instalar Flask. Necesito instalar quizás, no sé, SciPy o alguna dependencia más. ¿Ok? O incluso para este sitio yo necesito Django 3.1 y para otro sitio que estoy desarrollando necesito Django 2.5. Ya, eso me genera un problema. Porque el tema es que cuando yo instalo, yo no puedo tener instalado en el sistema
más de una versión de la misma herramienta. Ya no puedo tener instalado en el sistema Django 3.1 y Django 2.5. La otra cosa es que en el sistema, en Python, cuando yo instalo utilizando esta herramienta, ya todas las dependencias se instalan de manera global. Es decir, si yo instalo cada una de estas herramientas, lo que va a pasar es que en el sistema se va a instalar Django 3.1, NumPy, Pandas, Flash, SciPy. Se va a instalar todo. Bueno, y cuando trate de instalar Django 2.5 me va a decir, oye, Django, tienes instalado este, le quieres bajar la versión, pero no me va a dejar tener el Django 2.5 conjunto con el 3.1. Entonces, todas estas dependencias ya van a estar en el mismo lugar. Y entonces después, si yo quiero exportar mi código como un paquete con sus dependencias, se me complica la cosa porque fíjense que estas dependencias eran para un sistema y estas otras eran para otro sistema. Entonces no tengo manera yo como de separarlas. ¿Ok? Entonces para solucionar este problema es que existen en Python una cosa que se llaman entornos virtuales. ¿Ok? Entornos virtuales. Yo puedo crear un entorno virtual súper fácil, lo vamos a crear y lo vamos a utilizar para que ustedes vean cómo se hace. Pero cuando yo creo un entorno virtual, lo que hace, yo lo creo en una carpeta, digamos que es en una carpeta que se llama código. Ya, en esta carpeta que se llama código, yo creo un entorno virtual con un nombre de venv, de Virtual Environment. ¿Ok? venv le pongo y entonces lo que hace al crear el entorno virtual es que en esta carpeta se copia todo lo que tiene que ver con Python. Ya se copia el archivo, todas las dependencias de Python, el ejecutor de Python, los scripts, la librería estándar, todo lo que tiene que ver con Python se copia acá. Y entonces como que yo tengo un Python que vive dentro de esta carpeta y no en mi sistema general. Entonces eso me permite a mí tener así como un sandbox, ¿ok? Es como una especie de cajita donde yo no estoy utilizando el Python del sistema mío completo, sino que estoy utilizando el Python este chiquitito de acá. ¿Ok? Entonces ahí yo puedo instalar, por ejemplo, estas tres dependencias y listo. Entonces estas tres dependencias no se instalarían en el Python mío del sistema general, sino que se instalarían en el Python este chico. Incluso si yo en el Python general instalo varias dependencias y creo un entorno virtual, las dependencias que yo instalé en el sistema general no van a ser copiadas para acá, para el entorno virtual. En el entorno virtual solo se copia Python y la librería estándar. No se copian las librerías de tercero. Por ejemplo, si yo tengo instalado NumPy a nivel sistema y yo creo un Virtual Environment, se copia el Python y todo, pero no se copia el NumPy, porque es como una librería de tercero, no es parte de la librería estándar. ¿Ok? Entonces la función del Virtual Environment es eso, es como separar las dependencias que yo necesito para cada proyecto. ¿Ok? Entonces yo cada vez que desarrollo un proyecto siempre creo un Virtual Environment y siempre lo recomiendo, porque si no después queda súper pesado el Python del sistema, etc. Aparte, cuando ustedes van a desplegar un proyecto, muchas veces van a necesitar saber qué requerimientos necesita. ¿Ok? Y por ejemplo, yo puedo decir, ok, necesita Django, NumPy y Pandas. Pero en realidad Django, NumPy y Pandas por detrás necesitan otras dependencias que yo no sé que existe. ¿Ok? Que yo no sé que existe. Entonces hay un código que se llama pipfreeze, que en vez de pip install es pipfreeze y pipfreeze, que es como congelado o algo así, lo que me dice es las dependencias que hay instaladas en mi Django chico, ¿ok? En el que tengo dentro de esa carpeta. Me dice Jorge, es lo mismo que npm, ¿no? Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que npm es para Node, ¿ya? Para Node.js y pip es como para Python. Pero sí es lo mismo. De hecho, el Node... Ahí también hay un archivo que... Exacto. Claro, que es como un YAM. Pero claro, sí, porque no sé si, bueno, igual si han trabajado, qué sé yo, con servidores web y eso, muchas veces le dice, ok, te puedo lanzar un servidor web Python y dame un archivo que se llame requirement.txt, ¿ya? Entonces requirement.txt tienen que estar todas las dependencias, es decir, el nombre y la versión. Y entonces ese requirement.txt no es más que
hacerle un freeze a mi entorno. Yo le hago un freeze a mi entorno, lo guardo en ese archivo, lo subo y entonces lo que yo tengo en ese entorno se va a replicar exactamente igual con las mismas versiones en el servidor web. Y entonces no hay ningún error de incompatibilidad porque cambió la versión y no sé qué, sino que me va a instalar exactamente las mismas versiones que yo tengo en mi computador. Pero sí, es exactamente lo mismo. Me dice Ignacio, profe, ¿eso se puede hacer con Conda? Exactamente, Condas también tiene una herramienta para eso. Condas también tiene una herramienta para eso. Sí. Lo que claro, yo voy a utilizar pip install porque yo parece que no tengo instalado Conda. Yo tengo como un Python bien minimalista. ¿Ya? Porque Conda es como una dependencia bien pesada, entonces yo instalo las cosas según voy necesitando. Pero sí, Condas tiene también. No es con pip install, es con Conda. No sé si Conda install o Conda algo así. Pero sí, tiene también. Pero la idea es la misma. Exactamente, Conda install me dice. Ya. Pero la idea es la misma. La idea, es decir, la lógica que tiene es lo mismo. Resuelve el mismo problema de las dependencias que se solapan o que quedan todas en el mismo lugar cuando pertenecen a proyectos diferentes. Entonces no me permite modularizar mi proyecto y no me permite instalar dos dependencias, la misma dependencia pero en dos versiones diferentes. ¿Ya? Incluso tener un virtual environment de Python 2.7 y tener otro virtual environment de Python 3.8. Eso se puede hacer también. Tener un virtual environment de Python 3.8, otro de 3.5 y ir probándolo así. ¿Ya? Entonces, para esto necesitamos el virtual environment. ¿Ya? Es re sencillo. A ver, yo... bueno, en realidad parece que virtualenv no viene instalado por defecto. Pero bueno, si ustedes tienen instalado Python y no vienen por defecto y ven que no les funciona virtualenv, pueden poner pip install virtualenv. Esto también hay otras herramientas que también me sirven para manejar entornos virtuales, pero yo generalmente ocupo esta porque me ha funcionado bastante bien y no me ha dado mucho problema. ¿Ya? Es como bien utilizada en la comunidad, entonces siempre está bien mantenida y a mí me funciona bastante bien el virtualenv. Entonces yo el virtualenv ya lo tengo instalado. Por supuesto, esto lo tienen que instalar en el Python Global. Y entonces, lo que yo hago generalmente, el proceso que sigo es el siguiente. Por ejemplo, acá yo tengo mi código, que es el que vamos a estar probando hoy, los datos, qué sé yo. Entonces, yo lo que hablo es una consola de Windows y lo que hago es virtualenv, que como les digo, si no tienen instalado virtualenv, si ustedes ven que ejecutan esto y les dice que no existe, es decir, ahí me dice que sí existe, me dice el uso es tal cual, es decir, no le puse ningún parámetro y por eso me dio error, pero me lo reconoce al menos, ¿ya? Pero si ustedes ven que no se lo reconoce, entonces antes de ejecutar el virtualenv deberían hacer pip install virtualenv, ¿ya? Pip install virtualenv, entonces ahí ya tendrían instalado el virtualenv para entornos virtuales. Entonces lo que yo hago es virtualenv, el nombre del entorno, en este caso le voy a poner venv, pero ustedes le pueden poner algo que tenga que ver con su proyecto, le pueden poner, qué sé yo, Big Data Env, si van a tener como un entorno donde van a tener las herramientas relacionadas a Big Data, o si tienen un sitio web, qué sé yo, de ventas, pueden poner web venta env. El nombre es irrelevante, es según lo que ustedes entiendan que más le acomode, ¿ok? Yo casi siempre pongo venv porque es cortito y me facilita muchas cosas, ¿ya? Entonces, venv, que es de virtualenv. Ahí me dice que me lo creo. Bueno, ahí me lo creo súper rápido porque ya yo he creado otros, entonces hay cosas que guarden la caché. ¿Ok? Entonces fíjense que si yo entro a la carpeta, esta carpeta no estaba anteriormente, la que dice VM. Esta no, esta es de Visual Studio Code, estas son cositas de cuando uno va tocando las preferencias de Visual Studio Code, se guardan acá en setting, ¿no ves? Entonces eso es un JSON que lo único que dice es dónde está el Virtual Environment, pero eso no es necesario agregarlo por ahora. Entonces, el VM, fíjense que aquí lo que está es las librerías básicas de Python. No tiene ninguna librería de tercero. Mi Python aquí en el computador en general tiene varias librerías instaladas y fíjense que aquí no hay ninguna. En Site Package, en Python, cuando ustedes van al lib Site Package es donde se instalan las librerías externas. ¿Ok? Entonces aquí si se fijan tengo el will, que es el que utiliza Python para compilar
las dependencias, el Setup Tools, que también es para instalar dependencias, y el pip, que es el que utilizamos, el pip install. Ese es el. Entonces están esas tres nomás. No hay mucho más, que son lo que viene básicamente con Python. Y scripts, bueno, aquí está el ejecutable de Python, que es para poder compilar. Bueno, compilar no, porque esto es. ¿Cómo se llama? No es un lenguaje compilado, es un lenguaje interpretado. Entonces este es el intérprete de Python, el que toma las líneas y las traduce al lenguaje máquina, etcétera, etcétera. Y bueno, y la librería estándar de Python, todas las cosas, ¿no ves? El SQLite y todas las cositas que tiene Python internas. Que esto es cuando yo instalo Python en mi máquina, me instala esto exactamente. ¿Ya? Entonces, listo, básicamente eso. Ya tengo mi virtualenv ahí creado. Él fue al Python de mi sistema y lo instaló. ¿Ok? Es decir, si yo hago así, env script Python, fíjense, estoy abriendo el ejecutable que está dentro de la carpeta script, el que entra ahora, que es el intérprete de Python, ¿ok? Que es este de acá. A ver, si ustedes ven ahí, me dice Python 3.8.6 porque es el que yo tengo en el sistema. Cuando yo creo virtualenv, venv, me lo crea por defecto con el que yo tengo en el sistema, pero igual se le pueden pasar parámetros de si tengo más de un Python, cuál es el que yo quiero que él genere, ¿ya? Pero siempre hay uno que es por defecto y ese es el que va a tomar. Yo en realidad siempre trabajo con el último Python, lo encuentro que tiene casi todo y funciona un poco mejor, entonces yo lo dejo por defecto nomás. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, aquí ustedes pueden escribir el código Python que quieran. Esto es un intérprete de Python. Aquí pueden poner A igual a 5, print A. Y listo, y se imprime A. Cuando quiera salir, exit. Eso es un intérprete de Python. Incluso ustedes le pueden pasar, que eso es lo que hace, ¿no? Ustedes le pueden pasar Python y le pueden pasar aquí la dirección de un archivo que está escrito en Python. Y él lo que hace es que va ejecutando una línea a línea y ejecuta Python. ¿Ya? Es decir, aunque lo tengan en un IDE, lo tengan donde sea, el IDE lo que hace por detrás es esto que yo hago acá, ¿no? Es poner el nombre de donde está el intérprete y el archivo acá después. ¿Ok? Pero bueno, básicamente lo que yo quiero es que me tome ese intérprete. Voy a script y hay una cosita en Windows que se llama activate dentro del script. ¿Ok? ¿Y eso para qué es? A ver, mira, por ejemplo, pip freeze, como les decía, me da todas las dependencias que yo tengo instaladas en mi sistema. Esas son todas las dependencias que yo tengo instaladas en mi Python global. ¿Ok? Todo eso está en mi Python global. Ahora, si yo digo venv script activate, si se fijan aquí, adelantito, ahora dice venv, que es el nombre de mi entorno virtual. Si ustedes le hubieran puesto otro nombre, bueno, ahí apareciera otro nombre. ¿Ya? Pero bueno, esto lo que quiere decir es que yo ahora, si ejecuto Python, voy a estar dentro de mi entorno virtual. Y no voy a estar utilizando el Python del sistema. Por ejemplo, si hago pip freeze, fíjense que ahora no hay ninguna dependencia instalada. ¿Ya? No hay ninguna dependencia instalada dentro del pip freeze. Tengo una copia limpia de Python. Entonces, lo bueno es que ahora vamos a ir instalando las herramientas que necesitamos. ¿Ok? Bueno, en la clase de hoy vamos a estar trabajando. A ver, déjame abrir el IDE. Yo utilizo Visual Studio Code, pero en realidad pueden utilizar el IDE que ustedes quieran. Ya. A ver, esto Sys, Time y eso que lo hay 3 vienen por defecto en Python, así que no hay que instalar nada. Pero vamos a instalar Sparse, ZARR, NumPy y Pandas. ¿Ok? Entonces vamos a instalar cada una de esas. Ya. Esto tienen que hacerlo cuando estén dentro, hayan activado ya el entorno, porque si no se va a instalar en el Python global de ustedes. Entonces yo ahora voy a decirle pip install sparse. Y ya. Bueno, ahí me está diciendo, estoy usando la caché porque ya yo lo he instalado, entonces lo tengo en caché. Pero a usted en realidad lo que debería hacer es que lo está descargando. ¿Ok? Lo descarga y después que lo termine de descargar lo instala. Entonces fíjense que yo le dije, oye, instálame sparse. Pero él no me está instalando solamente sparse. Fíjense que me está instalando NumPy, SciPy, LLVM y Numba. ¿Ok? Entonces, estas son dependencias que necesita Sparse para funcionar. ¿Ok?
ya, que necesita Sparse para funcionar. Entonces esa es una de las cosas por las que existe pip, ¿ok? Porque pip, cuando yo le digo, oye, instálame esto, me lo instala con todo lo que necesita. No sé si en verdad quiero que sientan que esto es como súper fácil, porque el tema es que si han compilado código en C++, deberían saber que es como una de las cosas más pesadas de hacer funcionar a veces. ¿Ya? De pronto instalan algo y les dicen, no, no, el CMake no está instalado. A instalar el CMake. Oye, no está instalado el decodificador para PNG. A instalar el codificador para PNG. No está instalado, no sé qué. Entonces tengo que ir una a una, llenando las dependencias y después instalar el que yo quiero. A no ser que yo cree un archivo make por mi cuenta y automatice todo el proceso, ¿no? Pero igual, no es así tan sencillo como esto, ¿ok? Fíjense que aquí yo lo que le dije fue, oye, instálame Sparse. Y él por mí buscó todas las dependencias, las instaló, las necesarias para instalar Sparse y fíjense que me las instaló acá. Me dijo, mira, estoy instalando de la versión esta de acá, la versión Numba esta de acá, el NumPy este de acá, y cada versión me dice las que está instalando. Si yo pongo que me instale, por ejemplo, aquí le dije que me instalar Sparse, por defecto me va a instalar la última versión, ¿ya? Pero yo también le puedo decir, oye, instálame igual a la versión que yo quiera, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuándo me es útil eso? Porque a lo mejor yo tengo un sistema que está funcionando en algún lado y quiero reproducirlo en mi computador. Entonces, el sistema a lo mejor está utilizando NumPy 0.8. Entonces yo puedo decirle pip install NumPy igual a 0.8. Entonces a lo mejor NumPy 0.8 tiene ciertas dependencias que no son las últimas. Por ejemplo, a lo mejor NumPy 0.8 necesita LLVM Lite, pero no esta 36, sino la 12. No sé, me la estoy inventando la 12, pero que sea la 12. Entonces el pip sabe que como ustedes no están instalando la última versión de NumPy, sino la 0.8, sabe para esa versión qué versión instalar de esto, para que sea compatible. Porque esa versión, la 0.8, no va a ser compatible con esta última versión de esto. ¿Entiendes? Entonces como que tiene un árbol de dependencia que nos facilita mucho la vida. Entonces ya instalamos Sparks. Vamos a instalar también... Ah, esto es otra cosa. Aquí si quieren instalar varias cosas, pueden ponerlas separadas nomás y las instalas todas. Ya, en este caso vamos a instalar SAR y Pandas. ¿Por qué no voy a instalar NumPy? Bueno, porque NumPy ya lo instaló. Todas estas cosas dependen de NumPy, así que ellos lo instalan por detrás. ¿Ya? Entonces al instalar NumPy ya estamos listos. Entonces fíjense ahora si yo hago pipfreeze. Pipfreeze. Ahí ya tengo todas las dependencias que voy a ocupar en mi proyecto. ¿Y qué ventajas me da esto? Que yo puedo hacer pipfreeze y eso enviarle un archivo que se llame requirements.txt. ¿Ya? Requirement.txt, lo envío al archivo. Entonces fíjense que aquí ahora, en mi carpeta, se creó un archivo que se llama requirement.txt y ahí tengo todas las dependencias con sus versiones. ¿Ya? Entonces ahora para mí es súper fácil, después en un servidor este código, ejecutarlo. Porque yo le digo al servidor, oye, instálame un servidor en Python con estas versiones de las librerías que necesito, ¿ya? Y entonces no corro el riesgo de que a lo mejor ahora salió una versión nueva de SciPy que ya no es compatible con mi código. ¿Entiendes? Entonces yo le digo, mira, mi código, yo sé que funciona exactamente con estas librerías. Entonces ya lo tengo empaquetado en este archivo. ¿Ok? Entonces eso es lo súper útil del pipfreeze. Aquí fíjense que el intérprete de Python, bueno, y aquí tengo varios, ya tengo uno de Conda incluso, pero el intérprete de Python que voy a utilizar es este de acá, ya, el venv, que fue el que creé, ya, entonces ahí ustedes pueden cambiar de intérprete si quieren, aquí pueden, pero claro, si cambian de intérprete, por ejemplo, si yo pongo este parece que es el Python global, aquí puede que no esté instalado ZARR, ¿ok? ZAR. Entonces, yo lo que quiero es trabajar con el venv actual, que es este de acá. Ya. Ah, de hecho, parece que aparecía con... Mira, si pongo este de acá. A ver, deja darle un tiempo. Ahí fíjense que Sparse y SAR no están instalados. Me dice, y por error no están instalados en el Python ese, que es como el global. Ahora, si yo pongo, mira, el Python mío va a ser este de acá, que es el venv, ahí sí los encuentra. Ok, entonces, otra cosa, esta terminal que aparece aquí abajo, es decir, ustedes pueden venir aquí terminal, abrir una nueva terminal
Y esa terminal que aparece aquí abajo, si ustedes se dan cuenta, es un Windows Shell. Bueno, yo estoy trabajando en Windows. Si están trabajando en Linux, será un Linux Shell. Entonces pueden hacer lo mismo que hacen acá. Es decir, estos pip install, yo podía haberlo ejecutado desde acá. Ahora, ojo con eso, porque fíjense que aquí al principio no aparece el entorno virtual actual. Por lo tanto, tengo que activarlo primero. Tendría que hacer web scripts activate y ahí se activa. Y ahí sí lo tengo activado. Entonces ahí yo puedo hacer pip freeze y puedo hacer todas las cosas que hice. Incluso puedo instalar más pip freeze. Puedo instalar más dependencias. De hecho, si yo le doy para arriba, fíjense que me van a aparecer lo que yo he ido ejecutando. ¿Ya? Entonces, si quieren instalar todo de una, por ejemplo, pueden poner sparse, zar y pandas. ¿Ya? Esa línea de código les va a instalar todo de una. El sparse, el zar y el pandas. Listo. Entonces, ya tenemos todo instalado, funcionando. Y vamos a probar algunas cositas entonces del Medium Data para que ustedes vean cómo va funcionando todo. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro o algo que quieran saber? Si no tiene que ser duda de que no entendieron algo, sino igual de curiosidad. ¿Y qué pasa si hago esto y qué pasa si hago lo otro? ¿No? ¿Ninguna duda? Ok. Ya, entonces... Ok, lo primero que voy a hacer es mostrarles un poco el tema de la compresión. Cómo yo puedo crear arreglos de 8 bits. ¿Ok? Eso que habíamos hablado de que, oye, yo puedo tener un arreglo de NumPy que sean números, pero que yo sé que los números van a ir de 0 a 256. ¿Ya? Que no van a ir de... ¿cómo se llama? Que no van a ir de 0 a tantos millones ni nada por el estilo. Entonces yo sé que no necesito un entero muy grande. Aparte que puede ser positivo, no tiene por qué ser negativo. Por ejemplo, la edad, muchas cosas así. Entonces en esos casos yo puedo crear un arreglo de 8 bits. Entonces la manera de hacerlo aquí en NumPy es... a ver, no sé si han hablado, si han escuchado hablar de NumPy alguna vez, pero imagino que sí, porque parece que en Python a ustedes les da un poco NumPy. NumPy es una librería que me permite a mí trabajar con arreglos, matrices, etcétera, y tiene muchas funcionalidades algebraicas implementadas por detrás, ¿ya? Y lo bueno que tiene NumPy es que está instalado en C++, está escrito en C++, entonces esto no es más que, por decirlo así, una interfaz que tiene Python para acceder al código en C++. Entonces la ventaja que tiene de estar implementado en C++ es que es muy rápido y lo otro que ocupa mucho menos espacio. Porque no sé si saben, pero una lista en Python ocupa muchísimo espacio, muchísimo más que un arreglo quizá en C++. ¿Ya? Entonces, NumPy es bien óptimo para almacenar datos y en temas de velocidad y todo eso. De hecho, hay códigos en Python que quizás ustedes han escuchado, Python es muy lento, pero hay códigos en Python que son tan rápidos como los de C++. ¿Por qué? Porque utilizan este tipo de librería, ¿ya? Y estas librerías en realidad son C++. Entonces, y C++ compilado más encima. Entonces, en realidad el código Python lo que hace es eh, como manipular y administrar los hilos que tiene que ejecutar cada uno, pero en realidad el código fuerte de cada cosa se va a estar ejecutando en C++. Por ejemplo, aquí yo estoy alojando una matriz de 1024 por 1024, ¿ya? Pero en realidad eso se está alojando con C++, ¿ok? Por detrás es que lo está alojando C++ y cuando yo trabaje con algo, C++ va a estar trabajando con punteros súper rápido y súper ágil, ¿ok? Lo que pasa es que yo voy a tener funciones como un API, ya a alto nivel, que voy a poder acceder a ese código en C++, ¿ya? Entonces, yo puedo crear un arreglo de NumPy, ya, así como lo ven acá. Voy a poner este en primera para que se entienda un poco. A ver, aquí, bueno, esto es un nombre de variable. Aquí no hay más magia. Aquí yo le puse inDefault, pero ustedes le pueden poner el nombre que quieran. ¿Ok? Esto es un nombre de una variable. Entonces, cuando ustedes le dicen np, bueno, igual todos han trabajado con Python, ¿no? Aunque sea lo básico. No le estoy preguntando si saben NumPy o Pandas, pero todos han trabajado con Python.
¿Sí? Ya. Sí, sí, porque yo sé que claro que en primer año se da programación en Python, pero a lo mejor hay algunos que vienen de Java o algo así. Ya, bacán. Ok, bueno, entonces ustedes saben que esto es un alias y que por lo tanto yo cuando me refiero aquí a NP me estoy refiriendo a NumPy. Ok, entonces, NP es NumPy. Entonces, NumPy tiene muchas maneras de crear arreglos. Yo puedo crear un arreglo con números aleatorios, puedo crear un arreglo con puntos, con puros ceros. Si yo hago esto, es lo mismo que ones, pero con puros ceros. ¿Ya? De 1024 por 1024 de puros ceros. Pero en este caso lo voy a crear con puros unos. ¿Ok? Entonces, estoy creando aquí un arreglo con puros unos y aquí le estoy agregando un nuevo parámetro. ¿Ya? Le estoy diciendo, mire, el tipo, no le pongas el tipo por defecto, ponle de tipo este, uint 8. Vamos a ver si me a ver si me aparecen aquí, si me carga. Parece que no me va a querer cargar. Ahí sí me cargó, ya. Por ejemplo, déjame poner int para que vean todos los tipos. No sé, por ejemplo, int 0, 16, 32, 64, 8. Ya. Incluso en este caso yo voy a poner uint porque es un signed in, ¿ya? Es decir, ahí no me va a permitir almacenar nada que sea negativo. Me va a permitir solamente almacenar cosas positivas en 8 bytes, en 8 bits, en un byte, ¿ok? Entonces, este es uno de los tipos de uint 8. Uint 64 también para comparar los dos. Quiero comparar los dos, ¿ok? Entonces aquí sería con 8 bits, este es el por defecto, lo voy a poner, lo voy a imprimir al principio y también voy a imprimir el que es con 60, bueno, ahí está imprimiendo el que es con 64 también. Entonces, por ejemplo, cuando yo a un NumPy Array le pido el número de bytes, me va a dar cuántos bytes se lleva en memoria, ¿ok? Pero claro, yo no quiero los bytes, yo quiero los megas, porque si no me va a salir un número súper grande y no va a ser tan legible. Entonces, si a la cantidad de bytes yo la divido entre 1024, eso me va a dar la cantidad de kilobytes que tiene. Y si lo divido entre 1024 por 1024, me va a dar la cantidad de megas. Entonces, en realidad aquí lo que yo estoy haciendo es diciéndole, toma la cantidad de bytes que hay aquí, conviértelas a megas y después ponle MB al final. ¿Han trabajado con fstring en Python? ¿Los fstring los conocen o no? Es decir, cuando le pongo la f aquí adelante un string. Es como para, dentro del string, poder poner código Python. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo poner aquí... Es decir, yo puedo tener un string, pero un string solamente admite todo como string, ¿no? Si yo hago esto así, todo lo que yo pongo aquí es un string. ¿Ya? Por ejemplo. A ver, para que vean un ejemplo. Yo puedo decirle, mira, y igual a 15. Ya, ahí creo una variable. Y aquí puedo decir print. Y aquí decirle, ok, en el string voy a decirle y más 1. Y después puedo poner lo que yo quiera. Incluso aquí puedo poner más cosas. Y menos 3, ya. Pero por ejemplo, si yo imprimo esto, sin ponerle la F delante del string, lo que va a hacer es que me va a imprimir tal cual lo que yo le pasé. ¿Ok? Ahora, si yo le pongo una F delante del string, que esos son los F-string, eso salió como a partir de Python, no me acuerdo si 3.5 o algo así, pero es súper útil porque me evita a mí concatenar strings. No sé si saben, pero una de las operaciones más caras que hay en todos los lenguajes de programación es concatenar strings, ¿ya? Porque concatenar strings básicamente es crear un arreglo nuevo y copiar los dos arreglos. No sé si ustedes saben, pero los strings por detrás no son más que arreglos de caracteres. Entonces, cuando yo concateno dos strings, lo que hace es crearme un nuevo arreglo, copiar lo que hay en esos dos strings de ese arreglo, y si después lo concateno con otro string, me crea otro arreglo, y entonces, fíjense que cada vez que creo un arreglo, lo que hace es alojar espacio en la memoria RAM, y alojar espacio en la memoria RAM no es tan rápido, por eso es que concatenar string es una de las operaciones más lentas. A ver, que digo que sea de las más lentas no quiere decir que concatenar dos strings se lleva un segundo, tampoco, es súper rápido, pero si concateno mucho string sí se nota harto. Entonces, por ejemplo, si imprimo esto, fíjense que ahora
donde estaban las llaves, ahora me lo sustituyó por el código, ¿ya? Y esa es la gracia del fstring. La gracia del fstring es que yo puedo tener un string y puedo escribir lo que yo quiera en el string, pero dentro del string en ciertos lugares yo puedo poner abre llave, cierra llave, y lo que hay entre esas llaves, un código Python, ¿ya? Por supuesto, si aquí yo pongo algo que no tiene sentido, me va a decir, oye, por ejemplo, hola, que no es ninguna variable que yo haya creado anteriormente, me dice, oye, hola no está definido. Porque claro, lo que hay entre llaves tiene que ser código Python, ¿ya? Código Python. Ok, entonces, lo bueno de esto, de los fstring, es que lo que hay entre llaves lo toma como Python, lo ejecuta y el valor que obtiene es el que imprime ahí en esta parte de las llaves. Lo sustituye por el valor resultado de ejecutar esta línea. ¿Ok? Y lo mismo para acá. Lo mismo para acá. Fíjense que aquí es i más 1, 16. Después pone listo porque sigue escribiendo este string. Y después pone 12 porque ahí menos 3 da 12. ¿Ya? Y eso es súper útil porque aquí yo puedo, acá adentro, puedo llamar una función, puedo hacer lo que yo quiera. Cualquier línea de Python la puedo ejecutar ahí. Entonces, imagínense el poderosísimo instrumento que tienen ahí entre manos. Muchas veces hace que el código quede mucho más limpio también, etc. Entonces, básicamente aquí el fstring. Aquí lo que estoy haciendo es poniéndole esto en Python, que es como toma los bytes de esto, divídelo entre esto para convertirlo a mega, y luego al final ponle mb. ¿Ya? Esto es lo mismo que exactamente yo podía haber hecho lo mismo convirtiendo, por ejemplo, el resultado de esto string, el resultado de eso string y concatenándolo con esto. ¿Ya? Esto me da exactamente el mismo resultado, pero ya no queda tan claro. Y aparte que el fstring es mucho más rápido. Ok. Lo que sí, para utilizar los fstring tienen que poner la f delante. Si no ponen la f delante, él lo considera todo como un solo string. Entonces, vamos a ejecutar eso. Ya estamos aquí, listo. Ejecutamos el código. Y esperemos un momentito, a ver qué me dice. A ver, se demora porque está alojando una matriz de 1024 por 1024. Bueno, 3 matrices en realidad. Entonces, fíjense. Por defecto, que es esto que imprimió aquí arriba, por defecto, cuando yo creo algo de 1024 por 1024, se lleva 8 megas en memoria RAM. ¿Ya? La cantidad de bytes, bueno, son 8 megas en la memoria. Fíjense que cuando yo lo reduje a un solo byte por cada elemento, se redujo en memoria a un solo mega. ¿Ok? Y estoy guardando la misma cantidad de elementos, 1024 por 1024. ¿Ok? Entonces dividí por 8 la cantidad de espacio que necesito para alojarlo en la memoria. ¿Ok? Y aquí fíjense que acá yo le estoy diciendo explícitamente que lo quiero con 64 bits. ¿Ok? Pero fíjense que aquí lo estoy haciendo por defecto, que es como uno casi siempre lo hace. Cuando yo trabajo con NumPy y todo eso, yo casi siempre creo los arreglos con el valor que viene por defecto. No le hago esto, a no ser que, claro, que sean muchos datos y necesite acelerar el procesamiento o algo así. Entonces sí lo hago. Si yo veo que me está consumiendo mucho la RAM, entonces hago como este truquito. ¿Ya? Y claro, que no sean números muy grandes, porque si ya yo estoy guardando algo que es mayor de 255, ya no puedo hacerlo con 8. Quizás con 16 puede ser. Entonces, pero fíjense, con 16 igual debería ser harto la ganancia. Es decir, no tanto como 8, pero igual. Fíjense, con 16, 2 megas. Un poquitito más que con un byte, porque ahora por cada dato estoy almacenando 2 bytes, pero igual bastante. Dividí por 4 la magnitud de los datos que necesitaba. ¿Ok? Entonces, en dependencia de los números que ustedes vayan necesitando, ya pueden llevarlo a guardarlo en 2 bytes o guardarlo en 1 y así sucesivamente, para que no tengan que usar el que viene por defecto. Ojo, a lo mejor si el que viene por defecto les basta y les sobra porque el arreglo no es tan grande, está bien. Pero si ustedes ven que se demora mucho, bueno, ya pueden hacer esto y esto les va a acelerar muchísimo el desarrollo, y también no solo que les va a acelerar el desarrollo, sino que va a llevar menos espacio en memoria. ¿Ok? Y van a correr menos riesgo de que su memoria explote. ¿Ok? Entonces así es como lo hacemos en NumPy, pasándole el tipo
de esta manera. Otra cosa que les quería mostrar es de lo que hablamos de las matrices poco pobladas, ¿ok? Y para las matrices poco pobladas vamos a estar utilizando esta librería que instalamos ya, que se llama Sparse, que por aquí tenía la documentación yo. Esta es la documentación de Sparse. Yo voy a estar haciendo cositas bien concretas en Sparse, pero después si ustedes quieren aprender más, es bien sencilla de utilizar. Pueden entrar aquí a la documentación y van a aprender cómo utilizar esta herramienta mucho más en profundidad. Básicamente esto utiliza dos tipos de implementaciones de matrices poco pobladas. Uno es basado en coordenadas y el otro es basado en diccionario. ¿Ok? El por defecto es el basado en coordenadas y es bastante útil y sencillo. El basado en coordenadas básicamente lo que almacena es esto de acá. ¿Ya? Por cada dato va a almacenar la fila, la columna y el dato en sí. Listo. No almacena nada más. ¿Ok? Ustedes, como vieron en otras asignaturas, se pueden hacer matrices poco pobladas con listas enlazadas, etcétera, etcétera. Pero en este caso, que es con una lista de coordenadas, lo único que voy a almacenar son tres cosas. La fila, la columna y el dato. ¿Ok? Ahora, si alguien me pide, oye, dame el dato de la fila 0, columna 8. Bueno, tengo que venir acá, fila 0, columna 8, no hay ninguna columna 8, entonces no está el dato. O el dato es 0. Porque como es una matriz poco poblada, claro, el dato es 0. ¿Ya? Bueno, yo quiero el que esté en la 1, 3. Ah, el que esté en la 1, 3, 9. Oye, dame el máximo de esto. Ah, ya, el máximo de esto, él sabe que todo lo demás, ojo, porque también esto tiene muchos algoritmos ya implementados por detrás. No solamente almacena esto, sino que también haya cosas sobre eso. Es decir, te haya la suma, el máximo, el mínimo, todas esas cosas las puede hacer ya por defecto. Y lo bueno que tiene también es que puede trabajar en varias dimensiones. No solamente tiene que ser fila-columna. Puede también ser primera dimensión, segunda, tercera y tener n dimensiones. Es decir, la puedes extender tanto como sea necesario. Y otra cosa que lo hace tan potente a Sparse es que trabaja on top of NumPy, ¿ok? Es decir, encima de NumPy. ¿Qué quiere decir esto? Que es compatible con NumPy. Todas las cosas que yo hago en NumPy lo puedo hacer con un arreglo con los que trabaja Sparse, ¿ok? Entonces, el que ya sabe utilizar NumPy para ocupar Sparse, lo único que va a tener que hacer es crear el arreglo de manera diferente, pero en realidad va a poder utilizar todo lo que viene en NumPy, porque son compatibles. ¿Ya? Y eso también le da una potencia tremenda a lo que es Sparse. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a hacer una cosa en NumPy. Yo estoy creando un arreglo. Aquí yo estoy haciendo exactamente lo mismo que hice acá. La única diferencia es que aquí yo creaba un arreglo con puros unos. Este arreglo estaba lleno de unos, ¿ya? Y acá yo voy a crear un arreglo con valores aleatorios, ¿ya? Con random.random. Entonces, cuando yo creo un arreglo con valores aleatorios, me va a crear arreglos con valores entre 0 y 1, ¿ok? Con valores entre 0 y 1 de manera aleatoria, donde cada valor tiene la misma probabilidad de salir. Entonces, esta línea de acá lo que hace es que si un elemento de ese arreglo es menor de 0,9, lo cambia por 0. ¿Ya? Para entender un poquito esto tendrían que saber NumPy. A ver, en NumPy cuando yo tomo un arreglo, un NumPy array, y lo comparo con algún valor, él lo que hace es que compara cada elemento con ese valor y me devuelve un arreglo. Esto me da como salida a mí, esto solamente me da como salida a mí, un arreglo de booleanos, ¿ya? De elementos booleanos, donde por cada posición me va a decir si esta condición se cumple para el elemento del array. Por ejemplo, si el array es, digamos que es 0.5 el primer elemento, 1 y 0.8 y 0.9, ¿ya? Digamos que array es igual a esto. Array es igual a np.array. Así es como se crea un np.array. A ver, de hecho, ejecutémoslo. Ya, creemos un array. Así se crea un array a partir de una lista en Python. Cuando tienen una lista, le pueden pasar la lista por parámetros y así queda un array en NumPy. np is not defined. Ok, me faltó import
NumPy ACMP, ahí estamos listos, ejecutamos esto, ahí tenemos el array, print.rr, ya, ahí tenemos el array. Ahora si decimos print.rr menor que 0.9, ya, lo que hace es que cuando yo lo comparo con un arreglo, esto se llama forecasting, se escribe como forecasting en NumPy. Entonces eso también es como un concepto súper bueno de NumPy, que ahí después si quieren lo pueden estudiar. Pero bueno, básicamente lo que hace es que cuando ustedes tienen un elemento y lo compara con una matriz, con un arreglo, lo que sea, en NumPy lo que asume es que ese elemento es un escalar y usted quiere compararlo con todo el arreglo, ¿ya? Entonces por eso es que aquí devuelve un arreglo con esta misma longitud y la comparación para cada uno de sus elementos si es verdadero o falso. Por ejemplo, para este elemento es verdadero, para este es falso, para este es verdadero y para este es falso. ¿Ok? Y eso es súper potente porque eso igual me permite a mí, por ejemplo, hacer cosas así como tomar el arreglo. Lo puedo hacer con una comparación, pero también lo puedo hacer con una multiplicación por 2. ¿Ya? Y fíjense que lo que hace es que tome el arreglo y lo multiplica por el escalar. Es como que el escalar lo expande y lo multiplica por todo el arreglo. Incluso lo puedo hacer con una matriz, etcétera, etcétera. Y lo otro bueno que tiene es que cuando yo tengo un arreglo de booleanos y yo indexo un array de NumPy, lo indexo con ese arreglo de booleano, lo que va a pasar es que me va a devolver solamente los elementos que son true. A ver, me explico. Por ejemplo, esto aquí en vez de imprimirlo aquí, lo voy a guardar aquí y voy a poner a rr con P, ¿ya? Y esto es un NumPy array de puros booleanos, ¿ya? A ver. Esto es un RR de puros booleanos. Entonces, por ejemplo, si yo a un arreglo, yo lo indexo con un arreglo de booleanos que tiene la misma longitud que él, ¿ya? Lo que esto me va a dar como salida es un arreglo donde ahora solamente voy a tener los elementos donde esto es true. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Voy a tener solamente el 0,5 y el 0,8. ¿Ya? ¿Ok? Y entonces, si eso está del otro lado de la asignación, de este lado de la asignación, yo digo igual a 0, lo que va a hacer es que en array, ¿ya? Donde esto es true, va a asignarle 0, o el valor que yo le ponga ahí. ¿Ok? Entonces, básicamente, vamos a imprimir ahora array para que vean cómo quedó. Ya, fíjense que lo que cumplía la condición, lo igualé a 0. ¿Ok? Entonces, básicamente, eso es lo que hace esta línea de código. Esta línea de código crea elementos aleatorios, ya, entre 0 y 1, y luego dice, oye, los que sean menor que 0,9 son igual a 0. ¿Por qué creen es que yo hago eso? A ver, eso lo que va a hacer es que todos los elementos de acá que son menor que 0,9 va a ser 0 y los que no van a conservar su valor. ¿Por qué creen que yo hago eso? ¿Qué va a pasar ahí? Tiene que ver algo con probabilidades. Ahora en array, es decir, aquí después que yo ejecuté esta línea de código, ¿cuál es la probabilidad en este arreglo de que haya un 0? A ver, no tiene que ser una probabilidad, no tiene que ser no tiene que ser que exactamente se hace la cantidad de ceros, pero una probabilidad sí. ¿Cuál es la probabilidad de que en ARR haya qué cantidad de ceros es probable que haya? ¿No? Un 0,5. A ver, mira. Este arreglo, ¿cierto? Este arreglo tiene valores entre 0 y 1. Entre 0 y 1, ¿cierto? Y entonces yo estoy diciendo, mira, todo lo que está entre 0 y 0,9, bueno, vamos a decir, sí, 0,9 sin incluirlo.
todo lo que está entre 0 y 0.9 van a ser, los voy a convertir a 0, y todo lo que está entre 0.9 y 1 lo voy a dejar tal cual. Entonces, fíjense que cada numerito tiene la misma probabilidad de salir. Entonces, acá ahora, si yo digo, ok, mira, todos los numeritos que estaban entre 0 y 0,9, probablemente, ¿qué porcentaje de todos los números representa eso? Los que están entre 0 y 0,9. El 90%, ¿cierto? Es decir, los numeritos que están entre 0 y 0,9 ocupan el 90% de los generados aleatoriamente. A ver, igual es una probabilidad, no tiene que ser exactamente el 90%, pero sí ocupa el 90%. Entonces yo estoy diciendo, mira, ese 90% conviértelos en 0. ¿Ya? Conviértelos en 0. Entonces, probablemente aquí un 90% de los bueno, no, como les digo, no es exactamente un 90% porque esto es aleatorio. Pero bueno, es un aleatorio que se comporta como una distribución normal. Entonces, sí, no, quizás no es un 90%, pero se acerca mucho. Está por ahí. Entonces, de hecho, vamos a hacer algo. Vamos a correr esto acá. Y vamos a decir ahora, print, print el len de arreglo. Print el len de esto. Print el len de esto. Pero bueno, y aquí los cambio por 0, así que en realidad lo que voy a decir es print el len de esto. ¿Ya? Entonces esto lo que hace es lo mismo que les decía, compara cada elemento con 0. Aquí se queda solamente con los elementos que son 0 y después le estoy pidiendo el len. Parece que me falta un paréntesis, ¿o no? Sí. Closing, paréntesis, no más, paréntesis, a ver. Ya, una sola. Ya, fíjense que sí, no, pero 1024 es la cantidad de filas. A ver, 1024. Ya. Fíjense que más o menos sí es el 90%. ¿Ya? Estas son la cantidad de ceros que hay y esta es la cantidad de elementos que hay. Por lo tanto, más o menos es el 90%. ¿Ya? Quizás va a ser un poquito más, un poquito menos en dependencia de la aleatoriedad. ¿Ya? A veces va a ser más, a veces menos. No siempre va a dar lo mismo. Recuerden que eso es aleatorio. Bueno, pseudo aleatorio, pero bueno, eso ya es tema para otro día. Listo. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque queremos tener un arreglo que tenga muchos ceros, porque vamos a probar esta herramienta que se llama sparse. ¿Ok? Entonces, básicamente le vamos a pasar el arreglo y lo que hace esta herramienta es que cuando tiene un arreglo que tiene muchos ceros, solamente va a guardar los elementos que no son ceros. ¿Ok? Entonces, lo que voy a estar comparando es la cantidad de bytes que tiene el arreglo sin utilizar esta herramienta, es decir, el arreglo de NumPy lleno de ceros, pero sin utilizar esta herramienta que se llama sparse. Y después la cantidad de bytes que tiene utilizando esta herramienta que se llama sparse. ¿Ok? Entonces, si se fijan, a ver, escucha, déjame voy a redondearlo. Ya, si se fijan, esto es 8 megas, ¿ya? Y esto es 2.4 megas. Es decir, bueno, aquí el porcentaje, si va reduciéndose el porcentaje, por supuesto que aquí la brecha va disminuyendo. Incluso si tengo poco cero y la matriz no es poco poblada, entonces esto no tiene sentido que lo almacene así, porque me va a ocupar mucho más espacio. ¿Ya? Por ejemplo, aquí a medida que el porcentaje de ceros que yo tenga almacenado, por ejemplo, digamos que la mitad de la matriz va a ser de ceros. ¿Ya? Ahí fíjense que si solo la mitad de la matriz
es de ceros, entonces lo que va a pasar es que se va a llevar incluso más que almacenarla normal. ¿Ok? Entonces, mientras más ceros yo tenga, por ejemplo 0.6, con 0.6 fíjense que tampoco ahorro datos, tampoco es muy poco poblada, es decir, todavía tiene demasiados datos. Si el 70% son ceros, ahí ya mejoró un poquitito, ¿ya? Entonces a medida que yo voy teniendo una mayor cantidad de ceros, ahí ya va disminuyendo sustancialmente el comportamiento. Entonces es muy importante que cuando ustedes ocupen esta herramienta, eh, tengan seguridad de que es una matriz poco poblada realmente, ¿ok? Porque si no es poco poblada, igual no conviene mucho. A ver, igual acá lo que estamos almacenando en este arreglo son puros enteros. A lo mejor si estuviéramos almacenando un dato más complejo, la diferencia no fuera esa. Porque aquí, si se fijan, a ver, lo que está pasando es que el dato, este de acá, tiene el mismo peso que la fila y la columna. ¿Ok? Entonces, por cada dato que yo guardo acá, tengo que estar almacenando 3 veces su longitud. Porque tengo la fila y la columna. Pero imagínense que este dato, en vez de ser un entero, fuera una clase. O algo así que tuviera varias cosas almacenadas. Entonces, esta columna de acá se llevaría mucho más peso que esta de acá. Estas de acá fueran como irrelevantes, por decirlo así. Entonces, quizás, si yo aquí en vez de tener un entero tendría una matriz de estudiante, ahí puedo tener matrices que no sean que tengan, por ejemplo, la mitad de los elementos que sean null o que sean cero, ¿ya? Y en ese caso sí me conviene tener una matriz poco poblada, ¿ya? Porque la fila y la columna no se están llevando casi el peso, sino que se está llevando el peso esto de acá. Porque esto en realidad son metadatos, ¿ya? La fila y la columna son metadatos, ¿ya? El dato que yo estoy almacenando es este. Pero bueno, da la casualidad que ahora lo que estamos almacenando son enteros, entonces la fila y la columna también son enteros. Entonces por cada entero que yo almacene, estoy almacenando dos más. ¿Ok? Es decir, estoy triplicando ese entero que estoy almacenando. Ok. Entonces lo bacán es que aquí, mira, aquí van a tener un arreglo que va a estar esparcido, pero van a poder hacer muchísimas cosas con ese arreglo. Ahí después, si quieren, van a la documentación y pueden ver las operaciones. ¿Ya? Por ejemplo, estas son operaciones de NumPy. ¿Ok? Pueden utilizar cosas de NumPy, ponerle SVD, esas cosas de álgebra y eso. Una suma entre elementos de dos arreglos. Todo lo que ustedes pueden hacer en NumPy, bueno, no todo, pero la mayoría de las cosas las van a poder hacer acá. ¿Ok? Exponencial, seno, coseno, lo que quieran. Ustedes sobre un arreglo, el máximo, el mínimo, etcétera, etcétera. Sobre un arreglo poco poblado. Lo único que tienen que hacer es crearlo de esta manera y listo. Ahí tienen su arreglo poco poblado y pueden trabajar con él. ¿Ok? Ahora, siempre utilicen esto para saber más o menos dónde están en cuanto a almacenamiento, si en realidad les está beneficiando o no tener ese arreglo poco poblado. ¿Ya? Listo. Otra cosita, vamos ahora al tema de la compresión. También habíamos hablado que era importante, por ejemplo, en pandas. Hasta ahora hablamos un poquito de NumPy, de cargar elementos en datos más chicos, hablamos también de sparse. Vamos a hablar ahora un poquitito de pandas. En pandas, si yo quiero cargar ciertas columnas, que también dijimos que eso era una compresión, ¿no? Es decir, si yo hago esto me carga todo el archivo ¿cómo se llama? En memoria. Y no es la idea es que yo cargue solamente las columnas que yo necesito, ¿ya? Y esto es una cosa bien importante, porque hay columnas, qué sé yo, que son string, que son súper largos y me ocupan caleta espacio, entonces por eso no las cargo, porque al final no me aportan nada para el procesamiento ni nada, entonces simplemente me quedo con las que me interesan. ¿Ok? Entonces, aquí yo voy a contar la cantidad de bytes que hay en cada columna y las voy a imprimir. Es decir, voy a cargar este archivo completo. Este archivo 2008.csv se lleva a como 600 megas parece. Sí, 660 megas. Ok, pero claro, tiene varias columnas. A ver si no se rompe el Notepad más. Ahí está pegado, pero mira, lo cargó. Claro, si ven ahí tienen muchas columnas. Entonces yo no quiero que me cargue todas esas columnas, yo quiero que me cargue solamente ciertos tipos de columnas. Y quiero ver
archivo ha sido modificado. Ya. Quiero ver básicamente cuánto lleva cada columna de esas cargadas. ¿Ok? Cuánto. Pero en mega. Porque claro, esto me va a dar la cantidad de bytes, entonces en mega. Cuánto se lleva year en la memoria, cuánto se lleva month en la memoria, day of month, day of week, etcétera. ¿Ya? Y entonces aquí ya sacar el total de bytes que se lleva todo el data frame. Ok, y después lo que voy a hacer es lo mismo que hice en NumPy. Pero ahora a cada columna le voy a asignar un entero según lo que voy necesitando. Por ejemplo, para el mes, con un byte me basta. Para el día del mes igual me basta con un byte. Para el día de la semana me basta con un byte. Y para el año me basta con con 16 bytes. ¿Ok? Fíjense, con ese byte va de 0 a 255 sin problema. Este va de 0 a 255 sin problema. Y este va de, a ver, 256 por 2. 256 por 2, ¿cuánto es? 512, ¿no? No, no, 16 bits es mucho más que eso. 16 bits, denme un segundito. Acá si ponemos... ¿Cuánto yo puedo almacenar en 16 bits? Denme un segundito. En la computadora del programador. Entonces, 16 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Claro, es decir, el máximo número que yo puedo almacenar es más o menos este. ¿Ya? 65.535. Pero para los años está súper bien, ¿no? Bueno, ya que la gente que viva en el 65.000 que se preocupe de esto. Pero bueno, por ahora, para yo resolver mi problema inmediato y no preocuparme en los milenios siguientes, para un año me basta con 16 bits. ¿Ok? Me basta y me sobra. Entonces para el año pongo 16 bits. Y entonces ahí después voy a ver cada columna cuánto se lleva y cuánto se lleva el data frame en general con esas columnas. Ok, entonces ejecuto mi código. Ahí se está demorando un poquitito. Recuerden que esos son 600 megas lo que está cargando en memoria. Bueno, fíjense que la columna año se está llevando 53 megas. La columna mes igual 53 megas. Bueno, casi todas se están llevando 53 megas porque seguro que el tipo de datos es el mismo. Debe ser como int por defecto. Es como de 64 bits, una cosa así. Al menos en mi computador porque es de 64 bits. Si es de 32 a lo mejor un poquito menos. Pero bueno, ahora casi todos los computadores son de 64 bits. Y la cantidad de bytes que se lleva el data frame completo son 213 megas. Es decir, cuando él cargó este data frame en memoria, cargó 213, casi 214 megas en memoria. ¿Ok? Y después que yo le hice esta estrategia de que, oye, ocupa solo estas columnas, que bueno, también esa estrategia la hice en el paso anterior, ¿no? Pero ahora le hice otra más que le dije, mira, para cada columna dale este tipo, a esta dale este tipo, etcétera. Fíjense que para esta columna del año se redujo el consumo de memoria de 53 megas a 13. ¿Ya? Harto. Ya es casi que lo dividió por 5. Vaya, o por 4, como quieran ponerlo. Pero igual lo redujo harto. Y estos de acá, mucho más. Es decir, estos de acá que yo les dije que lo hiciera en un byte, fíjense que lo redujo a 6 megas. Bueno, 6 megas punto 6, casi 7. 6.6 igual y 6.6 igual. De 53. Es decir, ahí casi lo dividió por 9. ¿Ya? No sé, por 9, por 8, pero igual. 8, algo, pero igual. ¿Ya? Y lo más relevante, fíjense, algo que yo cargué en la memoria en 214 megas anteriormente, ahora lo estoy cargando en 33.4 megas. ¿Ya? El cambio abismal, ¿no? Es decir, algo que puede hacerme que la memoria RAM se sature, acá lo estoy haciendo en una memoria RAM que es bastante comprensible. Y fíjense que es un archivo de 600 megas. Ya, un archivo de 600 megas y que solamente cargué en memoria. Solamente cargué 33.4. ¿Ya?
Entonces estas estrategias son súper buenas para eso. ¿Ok? Y entonces eso, en un data frame, cargar las columnas que me interesen y ver bien cada columna en cuánto puedo almacenarla. Porque no necesariamente tengo que tenerla almacenada en un entero de 64 bits, que es lo que hace por defecto. Ahora, aquí les digo lo mismo que en NumPy. Si el por defecto le funciona bien porque no están trabajando con un archivo muy grande, no hay problema. Ocúpenlo. ¿Ok? Ya, entonces yo creo que para cerrar hoy vamos a... Les voy a explicar un poquitito el ZRR, ¿ya? Y mañana continuamos con el procesamiento por lotes. Y también vamos a ver un poquitito de SQLite en Python, ¿ya? Y ahí terminaríamos como esta segunda parte, que es el de Medium Data. Y ya después nos iríamos ya a las herramientas de Big Data, que es como lo que más va a consumir acá el curso. Y ahí empezaríamos con Hadoop y todo eso ya la semana que viene. Entonces, ZRR, vamos a hacer lo último, que fue la dependencia esta que instalé y que estoy importando acá. Esta ZRR es una dependencia que lo que me permite así a mí es tomar un arreglo y guardarlo como por pedazos. ¿Ok? Por pedazos. Entonces es como una estrategia diferente a Sparse. Porque esto es lo que hace. Por ejemplo, aquí, a ver, para que vea. Fíjense que aquí yo no tengo ninguna carpeta ni nada por el estilo. Pero sin embargo, cuando yo ejecuto este código, él lo que va a hacer es que me va a crear una carpeta con este nombre. Y aquí, por ejemplo, yo lo que le estoy diciendo es, mira, yo quiero que tengas 1.000.000 de elementos, ¿ya? En tu arreglo, que se va a llamar así, example.sar, pero en realidad le puedes llamar como quieras. Que sea un arreglo de 1.000.000 de elementos y que los pedacitos, cada pedacito sea de 1.000 elementos. ¿Ok? Y entonces, bueno, aquí hay diferentes de type. Aquí yo puedo especificar el de type. Eso búsquenlo en la documentación de SAR, que es esta que está acá. ¿Ya? Ahí en la documentación igual hablan de muchas cositas interesantes. Yo aquí les voy a dar como el bosquejo para que ustedes sepan que existe la herramienta, etcétera, pero el de type, fíjense que de type, NumPy de type, ya, sí, todo lo que pueda hacer NumPy de type. Es decir, ahí yo le puedo pasar incluso, fíjense, un string o un de type. ¿Qué quiere decir que le puedo pasar un de type? Que aquí incluso le puedo poner, es decir, un string con esta estructura, o le puedo poner aquí np.win8. Y esto me va a devolver un de type y listo. Y va a funcionar también. Ok, entonces, aquí le estoy diciendo, quiero 1.000.000 de elementos y cada uno en pedacitos de 1.000. ¿Ok? Y entonces lo que va a hacer es que, por ejemplo, esto como mejor se explica es mostrándolo. Fíjense que lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer acá es crear el arreglo, ¿ya? Crear el arreglo. Y en la posición 2 le voy a asignar un 45. En la posición 1002 le voy a asignar un 42. Y en la posición 3002 le voy a asignar un 52. Recuerden que el arreglo tiene 1.000.000 de posiciones. ¿Ya? Por lo tanto, todo esto es factible. Fíjense que aquí el indexado funciona igual que en todos los arreglos que hemos hecho hasta ahora. Esto yo lo puedo tratar, este Z que ven acá, que es otra de las cosas importantes del ZRR, que es compatible con NumPy. Entonces esta Z de acá yo la puedo ocupar como un NumPy array. ¿Ok? Y puedo hacer todo lo que puedo hacer con el NumPy array, lo puedo hacer acá con ZRR. Es decir, lo mismo me pasaba con Sparse. Entonces fíjense que me creó esta carpeta acá, con el nombre del arreglo. Y adentro, fíjate que me crea un archivito por cada... bueno, aquí hay metadatos, que no sé en realidad. Ah, mira, la cantidad de chunks, cómo lo está comprimiendo. Bueno, esas son cositas que imagino que son internas de ello. Y acá, bueno, esto es un archivo binario por lo que parece. A ver, abrirlo de todas maneras. Sí, es binario. Ya, esto seguro que lo almacenan en su formato particular. Ya, pero tengo un archivo como por cada chunk, ¿ok? Por cada chunk de información. Por ejemplo, a ver, miren, voy a eliminar esto. Ah, no, sí, ahí se ve, por ejemplo. Fíjense que para el tercer chunk, que viene siendo el 2, no hay nada todavía creado. Porque él lo crea cuando ustedes almacenan al menos un elemento en ese pedazo. Si no tienen almacenado nada, por ejemplo, aquí tengo algo almacenado en
en el chunk 0. Aquí tengo almacenado en el chunk 1, en el chunk 3, pero no tengo almacenado nada en el chunk 2. ¿Ok? En el chunk 2, que es como tengo 1000 chunks. ¿Ok? Por lo tanto, como no tengo almacenado nada en el chunk 2, él no me crea ese archivo. Él lo va creando en dependencia de lo que yo voy haciendo en mi código. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, después yo puedo hacer operaciones en NumPy. ¿Ok? Por ejemplo, NumPy tiene un máximo que yo le paso un NumPy array o una lista, lo que sea, y me hay el máximo en esa lista. Entonces, fíjense que acá lo importante que tiene este arreglo, ¿ya? Es que yo puedo cargarlo por pedazos, ¿ya? Esta línea de código lo que está haciendo es, fíjense, y está iterando de 0 a 1000 y lo que está haciendo es de 0 a 999, después de 1000 a 1999, después de 2000 a 2999 y así sucesivamente, ¿ya? Y entonces este arreglo lo que hace es que obtiene ese chunk que yo le estoy pidiendo acá y me hay el máximo de ese chunk, ¿ok? De ese pedazo. Entonces yo hallo el máximo de cada pedazo, lo tengo aquí en una lista almacenado, y entonces como ya tengo el máximo de cada pedazo, hallo el máximo de todos los pedazos. Y entonces eso lo puedo hacer. Y como digo máximo, puede ser cualquier cosa que esté implementada en NumPy. ¿Ya? Aquí no solamente tiene por qué ser máximo, puede ser cualquier cosa que sea implementada en NumPy. Entonces, mire, voy a poner el tipo de este arreglo. Cuando ustedes le ponen type a una variable en Python, lo que les devuelve es el tipo. Es decir, si es entero, si es float, si es lo que sea. Entonces voy a ponerle el tipo de esto y el tipo del chunk que yo estoy extrayendo. ¿Ok? Para que vean un poquitito lo que hace esto por detrás. Entonces, fíjense que al yo crear el array z, este que lo hice con el open y esto, que es esta carpeta que está acá por detrás, ese array z, ese zarray, es del tipo zarray.core.array, que es el que saben cómo manejar ellos. Pero cuando yo a ese zarray, a z, yo le pido, oye, dame un chunk, dame de aquí a aquí, ya, lo que él me devuelve es fíjate que aquí le estoy pidiendo un chunk, el chunk que va desde 1000 hasta 2000. Él aquí lo que me devuelve es un NumPy array. ¿Qué quiere decir eso? Que como me devuelve un NumPy array, yo con esto puedo hacer todo lo que yo puedo hacer con NumPy, ¿ya? Porque esto es un arreglo de NumPy exactamente, ¿ya? Entonces, el ZRR lo que me permite a mí es de manera bien definida y organizada tomar un arreglo gigante y guardarlo en disco duro en varios archivos, como ustedes ven acá, ¿ya? Un archivo por cada chunk. Entonces, cada chunk yo le voy... lo puedo procesar individualmente. ¿Cómo? Iterándolo así y procesándolo eh, de manera individual. Y luego cada uno de los resultados lo junto y obtengo el resultado final, que es lo que hago acá. Ok, entonces aquí estoy el máximo, que si se fijan el máximo es 52, porque esto por defecto está lleno de 0. Entonces aquí este es 45, 42, 52 y cuando le dije, oye, hágame el máximo completo, me dio 52 y está bien, el máximo es 52. ¿Ok? Entonces, esto es otra herramienta súper útil cuando estamos trabajando con Medium Data. Porque fíjense que este arreglo en realidad se está almacenando acá. Y aquí si ahora, por ejemplo, si ahora yo lo cargo de nuevo, se va a cargar con los datos que ya yo guardé. No quiere decir que cuando yo cierro el código se va a perder los datos porque están acá en disco duro si se fijan. ¿Ya? Entonces es súper útil también para eso. Para trabajar con un arreglo, si es muy grande, guardarlo en varios archivitos y dejarlo en disco duro. Después copiarlo, llevarlo por otra máquina y cargarlo con esto mismo, con ZRR Open y le paso el archivo. ¿Dónde está el archivo? ¿Ok? Y bueno, el archivo no, el directorio más que nada, la carpeta. Entonces él lo carga y ya lo puedo ocupar en aquella máquina, sin problema. ¿Ok? Ahora, eso sí, para procesarlo tiene que ser por lote. Tiene que ser un pedacito a la vez. Ya, entonces nada, la clase de hoy vamos a dejarla por acá y mañana continuamos con lo que nos falta. El procesamiento por lotes en pandas y vamos a ver un poco del indexado utilizando SQLite, que también es bien interesante. Pero nada, espero que les haya resultado súper interesante esto porque
lo bueno es que con estas cosas, muchos datos que a veces nosotros utilizamos la carga por defecto y utilizamos las herramientas por defecto, muchos de esos datos caben en la memoria RAM. Y nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? Porque simplemente eh, ocupamos el tipo de dato por defecto que en realidad muchas veces no lo necesitamos. ¿Ok? Entonces con estos truquitos que yo les estoy mostrando acá, les sirve, bueno, en realidad para Big Data o para cualquier cosa que estén haciendo. Ya si ustedes ven que el procesado de algo es muy lento o que se lleva mucha RAM, pueden ocupar estas herramientas o en el caso de NumPy o Pandas, este tipo también de estrategias de cambiarle el tipo a los datos. ¿Ok? Entonces nada, mañana seguimos con esto y deberíamos estar terminando ya el Medium Data mañana. ¿Ok? Entonces aquí termino de grabar, espero que les vaya excelente, nos vemos, chao chao.